Hola queridos amigos y hermanos, soy Fernando Méndez y en esta ocasión vamos a tocar un tema muy importante que se llama así: la sana doctrina sectaria. ¿Cómo es esto? Es que el término, no el concepto doctrinal, sino el término sana doctrina se ha convertido ya en una especie de una forma de herejía contenciosa. Bueno, no tiene nada que ver con el creador de este cartel, si es que le afecta a alguien. Es el término que usó y que está bien diseñado. Mi sana doctrina. Quiere decir que se ha personalizado ya, se ha convertido en una nueva sana doctrina, en un término, ¿no? Por sí mismo ya es una doctrina o un movimiento. Y no me refiero específicamente a la sana doctrina o a la doctrina sana que habla la Biblia. Y la Biblia simplemente dice doctrina en muchos casos. El apóstol Pablo dijo una vez sana doctrina a Timoteo o Tito, me parece, perdón. Sino me refiero a un movimiento sectario llamado así, sana doctrina, que ya es por sí mismo prácticamente una religión. En 2 de Timoteo 2 dice así, de 14 para adelante: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha. ¿Qué provecho hemos sacado? El mundo ya hasta se burla de nosotros, sino que es para perdición de los oyentes. Y yo les recomiendo a mis oyentes de Facebook que no visiten YouTube. 2 de Timoteo 2:15: procura tú con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esa debe ser nuestra tarea, no estar contendiendo con todo el mundo. Yo debo ser un obrero aprobado, yo, y debo usar bien la palabra de Dios. Y usar no es haber estudiado mucho, sino conocer a Dios, haber tenido comunión con Él a través de su palabra y su espíritu. Y el 16 dice sí: más evita más bien, pero evita las profanas y vanas palabrerías. Profanas tiene que ver algo así como distorsión de la verdadera religión o de la verdadera fe. Vanas palabrerías, muchos argumentos, porque esto conducirá más y más a la impiedad. La impiedad es lo contrario de la piedad. ¿Qué es piedad? La vida santa, la vida pura, ¿no? Y lo contrario sería eso. Hay muchos carteles como este. Las letras en blanco las puse yo. ¿Quién predica la sana doctrina? Bueno, y todos estos son famosos, son conocidos porque predican en televisión, en internet, y no son los únicos. Hay miles de pastores y predicadores en el mundo latinoamericano o hispanoamericano, que me gusta más. Hay miles, hermanos. Ellos no son todos, ellos son solamente unos cuantos. Son los más connotados, los más visibles, y algunos son tremendamente respetables, como Otoniel, Aquiles Azar y otros más, ¿no? Algunos son un poquito cuestionables, y este pastor, por ejemplo, colombiano, me van a decir que tiene algo que reprocharle en su vida. El pastor se llama Rodríguez. Bueno, es verdad que debemos tener cuidado, es cierto, ¿no? A veces algunos de estos señores tienen algunas cosas que podrían confundirnos, exageran. Este predicador, por ejemplo, que se llama Donny algo así, no me gusta su forma de enfatizar los milagros. Hay que tener cuidado. Yo no lo veo muy poco a Pastor Guillermo Maldonado, no porque tenga nada contra él, sino que todavía estoy considerándolo. Un poco veo al Pastor Cash Luna, muy poco a Benny Hinn, casi nada a Ronnie Chávez, casi nada, porque una vez vino aquí a Perú y nos insultó, nos llamó de todo. ¿Qué cosa han hecho ustedes?, nos dijo, ¿no? Y estaba Diamond aquí hablando simultáneamente con él, y él pensó que nosotros estábamos opinando así, sino que algunos pastores se habían plegado a la crítica de David Diamond y le hablaba mal, pues, de Ronnie Chávez. Y Ronnie Chávez estaba en otro canal de televisión hablando y pensando que nosotros los peruanos estábamos hablando mal de él. Eran algunos pastores y en esos congresos, ¿no?
y nos insultó. ¿Cuánto han ganado ustedes? ¿Qué libros han escrito? ¿Cuánto han viajado? Como comparándose él, diciendo que es apóstol. Desde esa fecha ya no me gustó mucho, aunque tal vez como hombre, como siervo, como ministro sea respetable, no lo sé. Y estos señores no los conozco. Quizás es un evangelista y bueno, lo he visto varias veces desde joven cuando ha ido evolucionando. Porque hay que tener cuidado con lo que hace el diablo. El diablo puede estar tramando una estrategia para afectar la obra. Siempre ha sido así. Recuerden ustedes, en los tiempos pasados, cuando han habido movimientos contra el pentecostalismo, o el pentecostalismo distorsionado, la excesiva profecía, o la teología de la liberación, o la teología del libre pensamiento liberal, de la alta crítica. Ustedes no conocen eso, pero casi destruye el evangelio. Europa fue prácticamente apagada por esa teología liberal que decía Dios ha muerto. No han escuchado ustedes de esa teología, ¿verdad? Eso es de movimiento reformado de los años 60 o 50, que fue tremendamente dañina para la iglesia. Recién nos estamos recuperando. Y generalmente son las iglesias más pequeñas, los países más pobres, las iglesias menos educadas y los predicadores más pequeños los que hacen que refloten las cosas en el evangelio. Bueno, la sana doctrina no es el prejuicio de un grupo de fanáticos mal informados que desean que abandonemos el cerebro. Esa no es la sana doctrina. Tampoco es una forma de vestir. Tampoco es una forma de cultos. Que la sana doctrina es por ancianos. No, es democrático. Esa no es la sana doctrina. La sana doctrina tampoco es canciones sacras o tipos de canciones que a mí me gustan y que no son del agrado de Dios. ¿Cómo sabes lo que le gusta a Dios? Ya habrás preguntado. Tampoco es cultura evangélica, porque hay culturas evangélicas. Por eso se habla de misión transcultural cuando he visitado pueblos. Cada pueblo tiene su cultura, incluso dentro de nuestro propio país. Cuanto más en otras naciones. Cada cultura evangélica piensa que esa es sana doctrina. No es verdad, es solamente cultura evangélica. Tampoco son los reglamentos. Hay muchos que creen que sus reglamentos son la sana doctrina y que se deben aplicar más que la Biblia. Son más gruesos que la Biblia y son principalmente leídos antes que la Biblia. Los tienen por fundamento. Ya la Biblia ha quedado en segundo lugar. Esa no es la sana doctrina. Esos son prejuicios religiosos y costumbres, pueden ser buenas o todo lo que quieran. Viviendo la sana doctrina. Más abajo voy a explicar qué es la sana doctrina. En Juan 7 dice así: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que quiera obedecer a Dios y conocer a Dios, conocerá si la doctrina es buena, aun cuando venga de la boca de Cash Luna. Primera de Timoteo 4:10, no hay que desechar a nadie. El apóstol Pablo ni Cristo mismo lo hacía. ¿Cómo vamos a hacerlo nosotros? Y menos si viene pues de tu pastor. Como diría yo, te están enseñando que desconfíes de tu propio pastor, de la iglesia o del presbítero o de la autoridad de tu iglesia. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, cuídala, mantente siempre puro, mantente siempre bajo control y no te mezcles mucho. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces llevarás una palabra sana a los que te escuchen y no estarás ahí criticando, enfermando a la iglesia. En Tito el apóstol Pablo también dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces hay una doctrina sana, pero hay una falsa sana doctrina. Yo no hice este cartel, es más, lo he tapado porque me daba un poco de vergüenza. A alguien se le ocurrió, dice: no erréis la sana doctrina. Alguien de la sana doctrina publicó esto, puso un perro, puso pulgas y hablaba de cómo ofendiendo a los que supone él que enseñan una falsa doctrina. Yo no la puse y por eso la tapé, pero lo tomé como modelo para ver los nombres aquí. Los principales representantes de las sectas apóstatas ya tienen autoridad para juzgar a las personas. Imagínense, vean a quién están juzgando, ¿ya? No están juzgando pulgas, donde el Papa no tiene nada que ver en esto. Estamos hablando de ministros del Evangelio. César Castellano
solo por su G12. Pero este es un hombre que ha trascendido fuertemente en Colombia. Él no es acusado personalmente de nada distorsionado. Son sus seguidores que están en Costa Rica, en Panamá, por ahí por Nicaragua, que están por Puerto Rico. Esa gentuza es la que hizo que él quedara mal. Pero él, a ver, muéstrenme algo que él haya hecho mal. Tiene una iglesia de más de 300.000 miembros en Colombia, Bogotá, o en todo el país de Colombia, que es con casi 50 millones de habitantes. También es prácticamente uno de los impulsores del movimiento, del avivamiento en Colombia. Yo no me atrevería a juzgarle, porque no tengo herramientas de juicio. Dan ganas de criticarles, ¿no? Por el G12, por las células y por todas esas cosas. Pero no me atrevo. Ni David se atrevía a maldecir a Saúl. ¿Cómo voy a atreverme yo a maldecir a César Castellanos? O a Polión Guichó de Corea, que tiene una de las iglesias más grandes del mundo, más de 1 millón de miembros. ¿Cómo voy a llamarlo? Apóstata, hereje o lo que sea. A Polión Guichó, el que escribió el libro La Cuarta Dimensión. De repente ni le conocen, no le han leído, no tienen idea de lo que están hablando estos tipos que hacen esto. Bueno, ahí está Ronnie Chávez, hablamos, aquí está Cash Luna, que es a su manera, algunos les gusta, a otros no. Este es Miles Monroe, que ha muerto el año pasado, era el propulsor de la doctrina del reino, de la teología del reino en la tierra, de la riqueza y del poder de los cristianos. Y Guillermo Maldonado es su discípulo, es lo malo. Aquí está la señora Ana Méndez, que ya prácticamente se ha salido del evangelio. Ahora ella ya ha fundado su secta o su religión, ¿no? Que es los apóstoles y profetas. Hemos fundado una nueva doctrina, ya no dependemos de Cristo ni de los apóstoles de la Biblia, ni de la Biblia, ahora tienen su propia Biblia. En este caso sí, pues yo he discernido y he publicado varios videos sobre ella. Benny Hinn, me reservo el derecho de no decir nada de él. Dante Gebel, un excelente joven, un admirable ministro, evangelista y pastor, ahora pastor de una de las iglesias más grandes de Estados Unidos, y que vende tantos libros como Rick Warren. ¿Y saben cuántos libros vende Rick Warren cada vez que saca uno? 20 millones de libros. Y dice que Dante Gebel está en segundo o tercer lugar después de Rick Warren en el nivel de los que publican más libros en el mundo hispano, e incluso en Amazon. En Amazon, es decir, que en todo el mundo. Él es Samuel Arboleda. Y les voy a decir algo, yo lo conozco personalmente, he estudiado con él, no toda la carrera, pero yo entré al seminario y él estaba saliendo, y ella después era mi maestro también, ¿no? Lo conozco su iglesia en Salvador. Él fue llamado para promover en el Perú el movimiento apostólico. He ido a una de sus convenciones con un grupo de hermanos de nuestra misión, porque era una novedad, queríamos saber, y el ambiente en realidad es sano y es de gran presencia espiritual, aunque los conceptos tampoco no me convencen mucho, el apostolado como autoridad y todo eso, incluso ya está pasando de moda, pero él es una buena persona. A él lo conozco como siervo, tiene una iglesia en San Juan del Lurigancho, en la ciudad de Lima, en la capital, y que es una iglesia grande, que no tiene nada que ser reprochado. Su palabra es poderosa y decente y derecha, porque lo conozco, pues. O sea, yo a Dante Gebel no lo conozco. Yo no conozco a Polión Guichó ni a Castellanos. A él sí lo conozco personalmente, mi amigo. Hemos hablado y tenemos la posibilidad de comunicarnos cuando Dios lo ha permitido. Tiene una iglesia muy grande con un local acústicamente cerrado, porque los vecinos se quejaban de la enorme bulla por los miles de personas que hay ahí, no tantos, quizás 2000, pero lo llena varias veces. Él es Marcelino Salazar, es un evangelista peruano, quien no conozco, pero que también fue promotor del movimiento apostólico en Perú, pero es una gran evangelista, que tiene un prestigio ganado ya como evangelista. Luego se hizo apóstol, y ahí es donde vino la confusión. No conozco a este señor, pero a este sí, a Humberto Olay. Lo conozco también personalmente, no somos ni amigos, ni
ni tenemos el nivel, pero he estado en eventos donde él ha estado presente, en lugares muy humildes en el Perú, y ahí hemos coincidido, y le he dado la mano, le he saludado y le he felicitado. Ya era congresista, y que por supuesto él no me conoce, no tiene ni idea de quién soy, pero yo sí, ¿no? Entonces es más, tuvimos la oportunidad de compartir algún lugar ahí donde él enseñaba, y cuando él se iba yo también. Humberto Olaya, el pastor Humberto Olaya, les voy a explicar para los que no saben. Es fundador de la iglesia Emanuel en la ciudad de Lima, que tiene una membresía total, quizás de, no sé si 50.000 o 100.000 miembros. Es decir, que en Perú hay ya ministerios que están a ese nivel, del nivel de Cash Luna, y quizás hasta más grandes. El pastor Humberto Olaya es afiliado a las Asambleas de Dios, pero es oriundo de una iglesia conservadora llamada Alianza Cristiana y Misionera, que tiene, bueno, una corriente muy docta, preparada, educada. Él es arquitecto y ahora es congresista de la República del Perú. Es un pastor que es miembro presidente de la Comisión de Ética, muy respetado. Sus libros de discipulado de su iglesia se usan en muchas denominaciones. No hay nada malo que decir de don Humberto Olaya. Cualquiera que quiera decir algo de él no sabe lo que habla, es un verdadero ignorante, y no lo insulto, porque ignorante significa que ignora, que no tiene conocimiento. Humberto Olaya es de los cristianos del mundo más respetado y respetable que pueda existir, uno de los más inteligentes y más capaces, y un siervo verdaderamente humilde y poderoso y instructivo, del cual me siento yo como peruano, él también siendo peruano de raza oriental, me parece que japonesa, excelente, con calidades a nivel mundial. Peter Holman es un pastor de una de las iglesias más grandes de Lima también, que se llama Agua Viva, que ha comprado hace poco un coliseo más grande que el de Cash Luna, de 20.000 personas. El de Cash Luna tiene 10.000. Claro, el de Cash Luna es mucho más grande en equipamiento y en proyección, pero Peter Holman tiene una iglesia, pastorea una iglesia enorme, y no hay nada que reprocharle. Es un siervo de Dios, peruano, a pesar del apellido es peruano, bueno, los he visto ministrar y tengo un altísimo concepto de él. No porque sean conocidos son malos. Podríamos seguir con la lista, porque aquí, bueno, ella creo que es la pastora de Agua Viva anterior, porque Agua Viva tuvo un conflicto, una separación, y ella es la que pastorea el grupo disidente, que ya ha crecido, a comprar un cine, y luego otros más, que podría la lista seguir interminablemente, pero ellos no son todos, son miles, hay miles de siervos de Dios que están pastoreando iglesias grandes. Yo he ido, por ejemplo, si tú conoces Lima, Perú, anda desde el centro de Lima por el distrito de Independencia hasta Comas, y caminando vete un domingo en la mañana, 10, 11 de la mañana, y vas a encontrar iglesias gigantescas en cada orilla de la calle, la avenida Tupac Amaru, de toda denominación, Asamblea de Dios, Alianza Cristiana, IEP, independientes, pentecostales, conservadores, locales que donde caben 3.000 personas. Yo estaba buscando una iglesia y preguntaba, ¿es esta? No, más allá debe ser, y pasaba por iglesias de 1.000, de 2.000, de 1.000, de 2.000. Es decir que eso no es malo por sí mismo. El crecimiento no es lo malo es cuando alguien hace algo que corrompe la palabra de Dios. Una característica típica de las sectas es que ellos se consideran los únicos poseedores de la verdad verdadera. Obsérvenos, pregúntenos, dicen, nosotros tenemos la verdad, todos los demás están equivocados, y nosotros somos los únicos a quienes Dios habla, nosotros somos los únicos que vamos a ser salvos. Son pocos, pero son los verdaderos, dicen ellos. Ese es un típico ejemplo de una iglesia o de un predicador o de una doctrina falsa, sectaria. Es un signo
Cuando usted vea eso, debe sospechar, ahí debe haber sectarismo. Entonces, ¿qué es la sana doctrina? Este es un estudio que lo he pegado con nombre propio. Aquí está el magíster en teología Juan Carlos Sánchez. Aquí no tengo el privilegio de conocer, máster en teología, y habla brevemente, me gustó porque es breve así. ¿Qué es herejía? ¿Ya? ¿Qué es herejía? ¿Qué es apostasía? ¿Qué son blasfemias? ¿Y qué es sana doctrina? Él habla precisamente lo que yo lo dije una vez en videos y en Facebook también, y lo dice muy rápido de la siguiente manera. La palabra herejía se usa generalmente para designar un error en materia de fe, sostenido con pertinacia, es decir, alguien que cree algo erróneo y lo enfatiza. Así debe ser, porque yo lo digo y nadie más tiene derecho a contradecirme, ¿no? Es decir, se nota como que hay un autoritarismo y una terquedad en mantener un error. Eso es herejía. Se salen de la Biblia y dicen, es bíblico, y se puede describir como una enseñanza doctrinal contraria a la enseñanza normativa común dada por la Iglesia o la Biblia, de acuerdo con las Sagradas Escrituras, como se lee en la Biblia, ¿no? Se le llama herejía destructora a la actividad de los falsos maestros que introducen doctrinas erradas, y las doctrinas erradas niegan las verdades fundamentales del Evangelio, de la Iglesia evangélica, cristocéntrica. Nosotros nos podemos diferenciar en ropa, en organización, en tipos de culto, lo que sea, pero hay verdades que nos unen a todos, a conservadores y pentecostales, de todo tipo de denominaciones. Hay verdades que no pueden cambiar y que están relacionadas con la Biblia, están relacionadas con el Evangelio, están relacionadas con el pecado, están relacionados con Cristo, están relacionados con la cruz, están relacionados con la resurrección, están relacionados con la segunda venida de Cristo, están relacionados con el fin, y están relacionados con el cielo, con la eternidad y con el infierno. Esas cosas no se pueden negar. Cualquiera que se sale de ese patrón está posiblemente enseñando una herejía. No obstante, el significado literal de herejía es elección. Está hablando ya del griego, ¿no? Es elección o selección o partido. Es decir, está tomando un partido, se está haciendo exclusivo. Y dice, nosotros no creemos así, creemos otra cosa. Y en este último sentido se usa en Hechos 24:14, en Gálatas 5:20. La herejía se enumera entre las obras de la carne. Es tan terco y tan pernicioso que ya no es el espíritu, es la carne, significando allí los partidismos que causan divisiones en la iglesia. Y en Tito 3:10 dice que de la persona herética, o sea, del que cause divisiones, después de ser amonestado 2 veces con testigos y sin testigos, al revés, hay que apartarse de él, o hay que apartarlo de la iglesia, porque esas personas son dañinas para la fe. ¿Qué es apostasía? Que es otro término que se usa mucho. La apostasía, hermanos, es el abandono o retiro primero de la fe cristiana por parte de alguien que la profesaba anteriormente. En el Nuevo Testamento el término griego apostasía solo aparece en 2 pasajes, en Hechos 21 y en 2 de Tesalonicenses, donde se enseña que antes de la venida del Señor habrá una rebelión contra Dios. Apostatarán de la fe, es decir, abandonarán la fe. En el lenguaje bíblico se puede describir la apostasía como un volver atrás y no seguir a Jesús. Y también se aplica secularmente, proviene en realidad de una práctica secular, significa renegar o abandonar la fe, o ser arrastrado por el error. Es como apartarse del Dios vivo. Las consecuencias de la apostasía son nefastas y se describen en Hebreos 6 y 10. Para no caer en peligro de la apostasía, la Escritura nos motiva a la perseverancia hasta el fin en el camino que hemos aprendido. Estar firmes y retener la doctrina apostólica, no de los apóstoles de ahora, señora Ana Méndez, de los apóstoles de Cristo, y retener la confianza en Dios,
resistir al diablo, en la confianza de que Dios fortalece a su pueblo frente a las adversidades que pueden llevarlo a la apostasía. También se dice apostasía al que abandona, por ejemplo, un partido político, al que deja, no sé, un sindicato, o que deja una asociación, una empresa, una alianza, o algún tipo de partidismo, ¿no? El que deja una bancada y se pasa a otra, ese es un apóstata. Apostatar entonces es abandonar, dejar de pertenecer a, irse fuera de. No es simplemente el error, eso es la herejía. La apostasía es que se van, que dejan de ser de nuestro equipo y se van a otro equipo y abandonan el evangelio. No es solamente el que se queda. Por ejemplo, acá Schumann se le acusa de ser apóstata, pero él está en el evangelio, está dentro de la iglesia, entonces no es un apóstata en realidad. Ya, si, digamos que si él tiene algún error sería hereje, no apóstata. Apóstata sería si él negara el evangelio, si él negara a Cristo, si él negara la Biblia, entonces sería apóstata. ¿Y qué es blasfemia? No estoy defendiendo a Schumann, no lo estoy poniendo como ejemplo. ¿Y qué es la blasfemia? También se habla de eso. El término blasfemia puede usarse en dos sentidos. El primer sentido implica la expresión o acción injuriosa e irreverente contra Dios. Es decir, es una ofensa directa contra Dios, no contra los siervos de Dios ni la iglesia. El uso del lenguaje ofensivo contra Dios, cuando en vez de darle honor a Dios, se maldice su nombre, y eso se castiga con la muerte según Levítico 24. En este caso, en nuestro tiempo, ya no sería con la muerte, porque ya no tenemos ese permiso de Dios, sería con la exclusión, no la separación. El mayor pecado que la Biblia registra es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que no es cualquier pecado, y lo expliqué una vez. No es decir solamente yo te odio, Espíritu Santo, y decirle palabras groseras, etcétera. No, algunos piensan que han cometido ese pecado. No, la blasfemia contra el Espíritu Santo es negarse a resistir al Espíritu Santo, negarse a la salvación que el Espíritu Santo ofrece, negarse a la gracia que Dios está extendiéndose y resistirle a tal punto que se muera y se vayan al infierno. Eso es el pecado contra el Espíritu. El Espíritu Santo, eso lo llama el pecado imperdonable, que cierra el camino de salvación a la persona. El segundo sentido en que se usa blasfemia implica hablar mal, injuriar, difamar a otras personas, maledicencia, como en Efesios 4, Marcos 7, Colosenses 3, Tito 3, etc. No se puede hablar mal de una persona, ya que ésta ha sido hecha conforme a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, blasfemia también es hablar mal de tu hermano sin tener pruebas, y aunque la tengas, no deberíamos hacerlo, porque entonces Dios lo está tomando como una ofensa contra él. Recuerdan, porque si él me envía y tú blasfemas contra mí, tú blasfemas contra el que me envió. Bien, ¿qué es la sana doctrina? Entonces, con eso ya terminamos, no tengo más. El término sana doctrina se usa en las llamadas cartas pastorales, que son las cartas del apóstol Pablo a los ministros en 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito y otras más. Aun cuando les digo que posiblemente estas cartas no fueron escritas literalmente por la mano de Pablo, de eso no vamos a hablar ahora, así como expresiones similares, tales como las sanas palabras en 1 Timoteo 6, 3, 2 Timoteo 1, Tito 2, etc. La sana enseñanza en Tito 1, esos son sinónimos, recalcando con esta expresión el hecho que hay un cuerpo de verdades doctrinales que deben ser aceptadas y guardadas. Por eso hay iglesias antes que hacían su lista de fe. Cuando se organiza una asociación, una iglesia, tienes que decir tu declaración de fe. ¿Qué cosa crees? Bueno, creemos en esto, en la Biblia, creemos en Dios, que es santo, creemos en el cielo, creemos en Cristo, creemos en esto, en esto. Esas son unas declaraciones de nuestra fe, y esas debemos guardarlas. Los creyentes tenemos ya una estructura de creencias. Esa es la sana doctrina. Puede variar en algunos grupos y en otros, pero es casi muy semejante. Yo he visto declaraciones de fe de diversas denominaciones y es casi la misma. Hasta se pueden copiar una de otra porque en el fondo pensamos lo mismo. En la praxis, en la práctica viene la diferencia. La palabra que se usa para sana en griego es esta, Higienei, no puedo pronunciarla, quiere decir literalmente portadora de salud. Por eso es sana doctrina. O sea que la sana doctrina es el antídoto
o la vacuna, la medicina que se requiere para poder estar libres de la influencia de las doctrinas erróneas o malas o perniciosas que propagan algunos falsos maestros. Algunos, siempre hay que ser cauto, no todos enseñan mal y nosotros estamos en la verdad, no, algunos falsos maestros y que salen por el mundo de toda denominación. Bueno, de esa manera termino. Entonces, no vaya a ser entonces que en lugar de ser defensores de la sana doctrina, estemos defendiendo una herejía contenciosa llamada sana doctrina. O sea, pongámosle un nombre, ¿no? Sana doctrina, sana doctrina, sana doctrina, como decir escuela de doctrina, mi escuela de doctrina, o como dicen, mi sana doctrina, la doctrina mía, ¿no? La doctrina de mi grupo, la doctrina que a mí me gusta, la doctrina que me da la gana, la doctrina que a mí me parece, la doctrina que a mí me gusta, que me da satisfacciones. Y cualquiera de esos locos que vienen a predicar que no están de acuerdo con mi sana doctrina, entonces eso posiblemente sea equivocadamente una sectaria, una doctrina sectaria, una forma de herejía contenciosa, y no es la sana doctrina. Hay una sana doctrina, es conforme a Cristo, es conforme a la Biblia, y es edificante y es unificadora. Muy bien, eso fue todo. Yo soy Fernando Méndez y voy a terminar ya este video. Espero que sea de bendición cuando lo publique. Muy bien, chao, chao, chao.